Creo que para encuadrar el tema hay que visualizar al gobierno del doctor Alfonsín como un gobierno que produce varios quiebres en la historia de la República Argentina. El primer quiebre es que por primera vez, no solamente en Argentina, en el mundo, se procede a terminar con la impunidad de quienes habían violado derechos humanos y se dispone el procesamiento de los jefes de la junta militares. No había antecedentes en el mundo sobre eso. El antecedente en el mundo era que se tapaba con la impunidad o con el olvido todas estas situaciones. Acá no. Y también se dispuso el procesamiento de aquellos que eligieron la violencia como metodología política y la muerte. Por eso se procesa a Firmenich y a todo el grupo que comandaba las organizaciones guerrilleras. Este es un quiebre en la historia del mundo. El otro quiebre en la historia que produce el gobierno de Alfonsín es que se termina el enfrentamiento con Chile, el riesgo del enfrentamiento militar a raíz de la firma del Beagle, el plebiscito, con lo cual se termina esa historia. Casi tuvimos una guerra con Chile pocos años antes. Y también con Brasil, a través del Mercosur, se termina la historia del conflicto con Brasil. Este es otro quiebre que se produce en la historia. Y el otro quiebre que se produce en la historia se produce en Semana Santa, porque la historia de los golpes militares en la Argentina terminaban mal siempre, es decir, terminaban con que terminaba un gobierno constitucional, o un gobierno que quedaba debilitado porque accedía a los planteos de un sector de las Fuerzas Armadas. En este caso, el gobierno en Semana Santa tuvo que enfrentar una sublevación de un grupo de militares, no de todos, porque no es cierto que hubo una sublevación militar masiva. Hubo un grupo autoritario que comandaban Rico y otros que pretendieron imponerle al gobierno constitucional determinadas medidas. Por ejemplo, querían que se designara un jefe del ejército de una lista que ellos habían nombrado, porque no alcanzaban. Pretendían que se terminara con los juicios, es decir, una selección política, a estos juicios que hemos aludido. Pretendían que los medios de comunicación estuvieran controlados para que no hablaran en contra de ellos. Pretendían una elevación del presupuesto militar en un 25%. Pretendían que ellos, que habían protagonizado la sublevación, no fueran sancionados. Y a todo ello el gobierno del doctor Alfonsín, en mi persona, le dije que no íbamos a hacer nada de lo que ellos pretendían y que íbamos a defender siempre la facultad del gobierno constitucional dirigir las políticas en el sentido que se habían anunciado. Bueno, eso produjo una situación compleja porque ellos no cedían en sus demandas, pero hubo dos elementos fundamentales que terminaron con Semana Santa. El primero de ellos fue la decisión del gobierno del doctor Alfonsín y personal del doctor Alfonsín en no negociar. Y el segundo es el apoyo de la gente. Contra la historia anterior, cuando había un planteo militar, un golpe de Estado, la gente iba a comprar fideos por las dudas y se iba a su casa. En cambio, en Semana Santa, las plazas de la República, no solamente la Plaza de Mayo, las plazas de la República se llenaron de gente que estaba dispuesta a no permitir que nunca más el destino de ellos lo resolvían otros. Es decir, la población se decidió ser protagonista de su propio destino, con un gobierno que no estaba dispuesto tampoco a ceder ante ninguna imposición. Y gracias a eso se pudo sofocar la rebelión militar y tuvimos la democracia consolidada por mucho tiempo. Sí, yo creo que es el momento definitivo en donde se consolida la democracia en la Argentina, a partir de un gobierno que no cede ante una presión y un pueblo que resuelve ser arquitecta de su propio destino. Y además con varias
lecciones, porque la rebelión de Semana Santa, que fue un grupo de militares, no el conjunto, hubo una enorme cantidad de hombres de la milicia que se mantenían leales al orden constitucional, y un foco pequeño que estaba levantándose nada más. Pero lo que, digamos, lo más importante de lo que pasó fue que el gobierno no cedió frente a las presiones de estos militares que pretendieron amnistía y de montoneros. Había montoneros que apoyaban a la rebelión. ¿Por qué la apoyaban a la rebelión? Porque con la amnistía de los militares se iba Firmenich también, que nosotros lo habíamos metido preso por los asesinatos que había producido durante su época de comandante de montoneros. Entonces, en ese contexto, los autoritarios de los dos lados convivían y eran los que teníamos que vencer y los vencimos. Semana Santa fue la demostración de que era posible subordinar al grupo levantisco sin derramar sangre. Y esto es una dura lección. ¿Una dura lección para quién? Para los dos ámbitos. Para la derecha de Rico y compañía, que se sublevaba contra el orden constitucional, y para la izquierda de Firmenich y compañía, que creían que de la única manera de enfrentar a los militares era matando gente. Entonces, la Argentina del gobierno de Alfonsín es la Argentina que le empieza a decir que no a la muerte. Y esto no es menor, porque pareciera que la historia de golpe se vuelve a reciclar. Hace pocos días veíamos una reivindicación de montoneros, de ERP, de todos estos grupos que usaron la muerte como moneda de cambio. Entonces, lo que el radicalismo le dijo es no a la muerte, no a la violencia en la política. Y fíjense ustedes que era absolutamente coherente lo que decía el gobierno de Alfonsín con lo que decía la juventud nuestra juventud, que salvó a mucha gente de la muerte en aquel tiempo, decía sí a la vida, nosotros somos la vida. Eso es lo que decía la juventud del radicalismo, frente a otra juventud que decía somos la rabia, y que quieren volver a reproducir una Argentina en donde la muerte era la moneda de cambio en la política. Entonces creo que Semana Santa es muchas cosas, es el no a los planteos de las fuerzas, el no a la violencia política, el no a la muerte y el sí a una democracia para siempre, siempre que el pueblo esté dispuesto a defenderla con sus armas. En realidad el tema venía complicado, muy complejo, porque lo que uno nunca puede hacer es analizar aquellos hechos con los parámetros actuales, ¿no es cierto? Hoy es 30 años de democracia. Yo le hablo a los jóvenes de 30, 35 años y le planteo un dinamismo. ¿De qué está hablando? Este tipo está delirando, porque la experiencia de ellos, la experiencia de los jóvenes de 30, 40 años, es que es la democracia, y que los militares cumplan su misión en sus cuarteles y los gobiernos gobiernan. Bueno, eso no es la experiencia que teníamos nosotros. Entonces hay que analizar los hechos de acuerdo con la época en que se produjeron. En aquel momento había una gran resistencia a todo lo que fuera el juzgamiento de lo que había pasado en los años de la dictadura. En los años de la dictadura y en los años también del gobierno anterior, del gobierno de Cámpora, del gobierno peronista del anterior, porque no nos olvidemos que durante un gobierno democrático como fue el de Perón y el de Isabel Martínez, estaba la AAA, un ministro del gobierno peronista como era José López Rega, era uno de los que comandaba una siniestra organización como era la AAA. Entonces hay que tener cuidado, porque también los demócratas tenemos que cuidar la calidad de la democracia.
había mucha inquietud porque había mucha gente que se estaba siendo citada en distintos tribunales. Nosotros ya estábamos preparando una ley que encarrilara las cosas como las había anunciado Alfonsín en el 83 en Ferro, distinguiendo de quienes dieron las órdenes de quienes las cumplieron. Se estaba trabajando en eso. Alfonsín lo había anunciado 25 días antes de Semana Santa, lo que estábamos haciendo. Por eso resulta bastante ridícula la idea de que nosotros negociamos en Semana Santa y que la consecuencia de Semana Santa es la ley de obediencia de vida, cuando está en los diarios de la época que estaba trabajando el gobierno en ese sentido. De todas maneras, estaba la inquietud de los militares cuando nosotros tuvimos la idea de que el mayor Barreiro, que estaba en Córdoba, en un hecho cuidadosamente planificado por los que pronosticaron la rebelión, no se presentó a declarar. Bueno, ese fue el mecanismo iniciador de todo lo que hizo después Rico cuando se sublevó en Semana Santa. ¿Cómo terminó? ¿Por qué terminó Semana Santa? Porque además Rico estaba solo. No lo apoyaron las Fuerzas Armadas, que era un sector minoritario, que era la gente que estaba con él, y dijeron luego, quisieron hacerlo aparecer como un triunfo bastante curioso, porque no consiguió nada de lo que pidió y además quedó preso, así que era bastante raro. Pero bueno, sí, lo que yo sentí fue que se había concretado la primera etapa de la rebelión cuando no se presenta Barreiro. Y Alfonsín me da una instrucción muy clara. Me dice, hay que reducirlos sin que corra sangre. Si las dos cosas, teníamos que reducirlos, tenían que rendirse y teníamos que evitar el derramamiento de sangre. Y bueno, afortunadamente termina con Semana Santa también la historia de la muerte como instrumento de violencia y de la política en la Argentina. Por eso Alfonsín dice, felices Pascuas, la casa está en orden y no hubo sangre en la Argentina. La sangre que sí había corrido durante el proceso militar, la dictadura militar, y la sangre que también había corrido cuando en la época del gobierno de Isabel Martínez, Cámpora dirigía un instrumento de terror como era la AAA, y los montoneros mataban a mansalva como lo mataron a Aramburu, a Monroy y a tantos otros. Muchos han evaluado, han dicho que Semana Santa produjo una suerte de crítica al gobierno, porque lo que pasa es que aquellas sociedades de Semana Santa, aquella sociedad de Argentina, venía de una historia de 40 años en donde siempre los gobiernos civiles habían cedido a las presiones militares. Entonces era muy difícil de creer para esta gente, en general, de que hubo un gobierno que se había, con la fuerza del pueblo, había roto esa tradición de la negociación. Entonces, la inteligencia que armaron los montoneros por un lado y la derecha por el otro, tendía a demostrar que se había negociado. Porque si ellos lograban instalar en la gente que hubo negociación, el poder militar o el poder de la derecha, de la ultraderecha, permanecía incólume, y el poder de las organizaciones guerrilleras que decían que había que matar para derrotar al poder, también. Entonces, los dos coinciden siempre, la ultraderecha y la ultraizquierda coinciden, esto es viejo como el mundo. Y eso produjo en mucha gente una credibilidad que se basaba en la tradición. La tradición era la negociación y la imposición a un gobierno constitucional.